Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Fíjense que en esta ocasión vamos a analizar un poco el tema de los tipos de datos, un aspecto que en programación considero que es sumamente importante que tengamos claro. Fíjense que en general los tipos de datos, como lo podemos ver aquí, que son fundamentales en la programación de computadoras, ya que proporcionan información sobre qué tipo de valor pueden almacenar las variables o estructuras de datos en programación, dos elementos que son básicos y que los utilizamos de forma indispensable en cada programa que vamos a realizar. Lo importante de los tipos de datos es que definen la categoría de valores que se pueden almacenar y de esa manera también qué operaciones se pueden realizar con esos tipos de datos, cuáles son los rangos que soporta, etcétera. Entonces, por eso es importante que tengamos un poco de claridad en esto, en este aspecto. Eso digamos que es a nivel general en la programación. En este video específicamente nos vamos a centrar un poco en el análisis de los tipos de datos en el lenguaje de programación C Sharp. Fíjense que en el lenguaje de programación C Sharp existen muchos tipos de datos que se pueden utilizar para almacenar datos de todo tipo, como por ejemplo números enteros, decimales, textos, cadenas de caracteres, booleanos, etc. Entonces, en estas siguientes tablas vamos a ver un poco los tipos de datos. Tenemos el tipo de dato byte, que puede almacenar números enteros sin signo, y el rango va de 0 a 255. De ahí tenemos el S-byte, que es para números enteros con signo, y el rango va de -128 a 127. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que se puede apreciar hasta este punto por de datos que estamos viendo? Básicamente, digamos, estos dos tipos son tipos de datos numéricos, cuya diferencia radica principalmente en el rango de datos que pueden almacenar y también en el tipo de números. En este caso puede almacenar números negativos, aquí, y en este caso no puede almacenar números negativos. De manera tal que si yo creo una variable, por ejemplo, del tipo byte, y posteriormente quiero asignarle un valor que sea un valor negativo, un número negativo, pues me va a dar error porque básicamente el byte no es un tipo de dato en C# que permita almacenar números enteros con signo, sino que sería sin signo y de 0 a 255. De manera tal que incluso aquí, si yo le quiero asignar un valor a una variable byte igual a 256, de la misma manera me va a dar error. Eso igual lo podemos ver de una sola vez en el entorno de desarrollo para que nos quede más claro. Vamos a crear aquí quizás un pequeño proyecto de ejemplo de consola en Visual Studio para que nos quede más clara esa parte. Le vamos a colocar test tipos de datos. Lo vamos a colocar así y vamos a crear. Esto solo para mostrar que funciona realmente ya cuando estamos escribiendo el código. Básicamente aquí Visual Studio me ha creado ya la estructura básica de un programa en C Sharp para que yo pueda ya desarrollar toda la codificación que yo necesite. En este caso, como estábamos platicando, el objetivo de mostrarles esta parte es para ver el comportamiento de los tipos de datos. Entonces, en C Sharp para declarar una variable, C Sharp es un lenguaje fuertemente tipado. Entonces, vamos a tener que especificar los tipos de datos en las variables. Ahora, ¿cómo hacemos para declarar una variable? Simplemente colocamos el tipo de dato, que en este caso vamos a colocar byte, que es el que estábamos viendo, sería este tipo de dato. Le vamos a colocar var1 solo para el ejemplo, pero igual aquí en esta parte podríamos colocar cualquier identificador de variable con la única salvedad de que no debemos de colocar aquí como identificador de variables palabra reservada. Entonces tenemos que tener en consideración eso. De ahí para allá cualquier cosa puede ser un ID de variable y preferentemente se recomienda que el ID de la variable, el nombre de la variable, sea un nombre representativo de lo que va a almacenar. Eso quiere decir que con solo ver el nombre ya podemos hacernos una idea qué valor o qué dato va a estar almacenando. Entonces, pero en este caso lo vamos a dejar así porque solo lo queremos para testear el comportamiento de los tipos de datos.
Entonces en este caso yo le puedo hacer la asignación de una sola vez del valor, de un valor X, digamos, que podría ser, como nos dice aquí, de 0 a 255. Si yo le asigno el valor de 0, veamos que el comportamiento se mantiene normal, no me da ningún error, simplemente me dice aquí que la estoy declarando y no la he utilizado. Ya vamos a ver eh, por qué nos está dando esta advertencia. Vamos a declarar una variable 2 y le vamos a asignar en este caso el otro límite, que sería 255. Como pueden apreciar, se mantiene y todo está en orden, no me da ningún problema. Ahora bien, vamos a declarar una siguiente variable, siempre de tipo byte, 3, y la vamos a igualar en este a 256. ¿Qué pasa en este caso? Y aquí tenemos la ventaja que los entornos de desarrollo nos ayudan mucho con esta parte. Y aquí si yo me posiciono con el puntero del mouse, como pueden apreciar, el error se refiere a que el valor constante 256 me dice no se puede convertir en byte. ¿Por qué no se puede convertir en byte? Porque byte solo puede almacenar números enteros sin signo del 0 a 255. Esa es la razón. Lo mismo pasa si yo en este caso quisiera almacenar, por ejemplo, un -1. Lo mismo pasa, dice, el valor constante -1 no se puede convertir en byte, por lo mismo. Ahora, ¿cómo cambiaría esto si utilizamos un sbyte? Con un sbyte, este dato sí es válido, es un dato que está dentro del rango que el sbyte puede manejar, como pueden ver aquí, ¿sí? Entonces le he colocado -1 y si se fijan aquí ya el error ha desaparecido. Ahora bien, fíjense que el rango del sbyte es un poco menor, digamos, por ejemplo, en el lado de los números positivos es hasta 127, aquí es hasta 255. Entonces, si yo aquí creo, por ejemplo, otra variable de tipo sbyte y le coloco 255, me va a dar error y me va a decir que este 255 no se puede convertir a sbyte. Y eso es por el tipo de dato, el rango, y eso es por el rango de datos que puede almacenar. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vengo y le coloco 127, el error debe desaparecer porque es, digamos que como el valor límite superior que la variable puede tomar. Entonces, como pueden apreciar, aquí podemos ver con mayor claridad, ya desde el entorno de desarrollo, cómo funciona el tema de los tipos de datos y la importancia que tiene. ¿Por qué es importante definir los tipos de datos de forma correcta? Fíjense que es importante porque cuando nosotros declaramos una variable, lo que estamos haciendo es que reservamos memoria RAM de la computadora para cuando nuestro programa esté en ejecución, ese espacio, sea que lo utilicemos o no, pues se reserva. Entonces, si no hacemos un uso adecuado de los tipos de datos, primero vamos a estar exigiendo más recursos de los que realmente el programa o nuestro programa va a necesitar para operar. Entonces eso sería una de las cosas importantes a considerar a la hora de estar definiendo los tipos de datos. Entonces vamos a continuar ahorita viendo los demás tipos de datos básicos que tiene C Sharp. Entonces aquí tendríamos entonces en un segundo momento el tipo int que nos dice que este almacena números enteros con signo. Y pues aquí podemos notar el rango que es sumamente amplio en comparación con los anteriores. ¿Sí? Entonces, lógicamente, si declaramos una variable de tipo int, vamos a estar reservando mucho más espacio en memoria que si declaramos un dato ese byte o byte. Y si al final lo que vamos a almacenar, por ejemplo, es la edad de una persona, lógicamente lo recomendable es utilizar el número de datos más óptimo que se puede. En este caso sería ese byte, que no es común que una persona pase de los 127 años de edad. Entonces, con seguridad nosotros sabemos que ese dato lo podemos almacenar en una variable byte y con ello optimizamos nuestro programa y hacemos uso adecuado de los recursos de la computadora en la cual se va a estar ejecutando nuestro programa. De ahí continuamos con, digamos que todas estas son como especializaciones de un tipo numérico de números enteros, como pueden apreciar. De ahí tenemos el uint, que son para números enteros sin signo. Y aquí pues podemos ver el rango que podemos manejar con ese tipo de datos.
De ahí tenemos el short, que también es para números enteros con signo, y aquí tenemos el rango. Aquí tenemos el rango que puede almacenar. Digamos que estos son como los elementos más importantes que tenemos que tener en consideración a la hora de estar haciendo el análisis y la asignación de los tipos de datos. De ahí tenemos el uShort, que en números enteros sin signo, como pueden apreciar aquí en este caso, digamos, no se permiten los negativos. El rango límite superior es mayor que aquí en la parte de los números positivos, pero no se permiten números negativos. De ahí tenemos el long, que también es para números enteros con signo, y si se fijan es sumamente grande el rango de datos que podemos almacenar con ello. De ahí tenemos el ulong, que es para números enteros sin signo, y aquí podemos ver cuál es su respectivo rango. Entonces, como pueden apreciar, todas estas son especializaciones del manejo de datos de tipo numérico enteros. Ya vamos a ver en la siguiente lámina otra especialización que es para tipos de datos, pero en este caso serían tipos de datos con manejo de decimales. Por ejemplo, tenemos el float, nos dice que podemos manejar números de punto flotante de precisión simple, cuyo rango es el que podemos ver aquí en pantalla, ¿sí? Este sería el rango, este que está aquí. De ahí tenemos el double, que es para manejar números de punto flotante de precisión doble. Si se fijan, la cantidad de bits con la que se puede trabajar con el double es el doble, y lógicamente los rangos de datos que va a poder manejar es sumamente mayor. Aquí ya estamos hablando de precisiones incluso científicas. Si pueden apreciar, aquí ya son notaciones científicas. Tanto así es lo que podemos manejar con todos estos tipos de datos. De ahí tenemos el decimal, que como pueden apreciar en este caso sería el mayor de todos, o sea, con el que podemos manejar por las cantidades muchísimas más grandes y cantidades de números decimales de precisión mucho más amplias. De ahí tenemos el char, que aquí ya cambiamos, en este caso el char ya dejamos de lado los tipos de datos numéricos que veníamos viendo hasta este punto y pasamos al tema del char, que en este caso digamos que representa caracteres Unicode, y fíjense que el char representa básicamente un carácter como tal. Importancia que tiene es que puede representar prácticamente cualquier símbolo especial, carácter de todos los idiomas, ¿sí? Eso lo podemos manejar en un char, aunque en un char no le podemos asignar una cadena, sino declarar una variable de tipo char que se va a llamar var5 para seguir la secuencia. Y esto, si yo intento aquí agregarle, asignarle una cadena, por ejemplo un hola, me da error, me dice que esto no se puede convertir a char. Entonces fíjense que aquí en C Sharp, básicamente este tipo de datos se asigna con comillas simples, no con comillas dobles. Normalmente las cadenas de texto, los strings, los manejamos con comillas dobles. Pero en el caso del char lo vamos a manejar con comillas simples, pero incluso así, aquí yo no le puedo poner una frase, una palabra, sino que básicamente solo le puedo colocar un carácter, una letra. Ahí ya el error desaparece y me dice que no hay ningún problema, solo que no la he utilizado y la estoy asignando, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Aquí le he colocado una H, pero aquí se puede colocar cualquier símbolo especial de cualquier idioma. Eso es digamos, la especialización del tipo de dato char. Veamos qué más. Vaya, entonces, jóvenes, de ahí tenemos el tipo de dato string, que básicamente con este manejamos cadenas de caracteres, es lo que estábamos platicando. Nos vamos aquí a esta parte, vamos a generar otra variable, en este caso va a ser una variable string para ir viendo ya a nivel práctico y que nos quede un poco más claro a qué nos referimos con el tipo de dato de cadena. Lo manejamos con comillas dobles y aquí le podemos colocar, por ejemplo, un hola. Y eso lo podemos manejar sin ningún problema ya en tipos de datos string. Básicamente tenemos el otro tipo de dato importante que es el bool, que básicamente nos permite manejar un valor booleano, un valor lógico que normalmente es verdadero o falso o true and false. ¿Sí? Solamente esos dos valores. De ahí tenemos otro tipo de dato importante que es la tipo de dato fecha hora, que este pues nos permite manejar fechas y horas. Un tipo de dato comúnmente utilizado casi que en todos los programas.
Y pues por último tenemos el tipo de dato object, que básicamente este tipo nos permite manejar todo los tipos de datos que hemos analizado anteriormente, ya que es el tipo base de todos los demás tipos. Solo que dependiendo de lo que vayamos a trabajar y las operaciones que vayamos a realizar, si tenemos un tipo de dato object, pues tenemos que estar haciendo un proceso que se llama conversión de tipos. Eso lo vamos a ver en otra sesión. Estos son los tipos de datos básicos simples en C Sharp. De ahí, jóvenes, a manera de conclusión, y esto está relacionado con la importancia de los tipos de datos en la programación. Algo de esto ya les comenté anteriormente y fíjense que son los siguientes. Los tipos de datos, la importancia de los tipos de datos es que nos permiten especificar con precisión el tipo de valor que una variable puede contener. Y esto ayuda a evitar errores y comportamientos inesperados en el programa. Y aquí nos da un ejemplo, si una variable está declarada como entera, no se le permite almacenar un valor decimal, por ejemplo. Entonces, esto lo podemos ver aquí también. Estas son variables enteras, pero vamos a generar una variable de tipo int, por ejemplo, para que lo veamos. Entonces yo puedo almacenar aquí datos enteros dentro del rango que veíamos en los gráficos anteriores. Entonces me dice que en esta yo no puedo almacenar un número decimal. Veamos qué pasa si yo almaceno un número decimal. Aquí me está diciendo, miren, que no se puede convertir implícitamente el tipo double en int. Ya existe una conversión. Entonces, básicamente, para poder manejar un tipo de dato que sea decimal, ya dijimos que lo que tendríamos que hacer es que esta variable debería de ser float, double o decimal. Entonces, en este caso le vamos a colocar un tipo de dato que permita manejar decimales. Le vamos a colocar, por ejemplo, un double. Y aquí la situación debe de cambiar. Ahora desapareció el error y ya no hay ningún problema. Yo puedo trabajar con esta variable y este. Entonces a eso se refiere esta parte. De ahí tenemos el tema de la optimización de memoria, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos declarando variables, estamos reservando espacio en memoria. Así que declarar variables que no las vayamos a utilizar, lo que hace es nada más que nuestro programa, cuando se ejecute, demande más recursos de los que realmente utiliza. Por eso es recomendable y es bien importante que tengamos claridad con los tipos de datos y hacer uso de manera óptima de ellos en nuestros programas. También tenemos el tema de la legibilidad y mantenimiento del código. Esto está relacionado a que los tipos de datos hacen que el código sea más legible y comprensible, porque, digamos, desde que se declaran las variables, nosotros ya podemos ver qué tipo de datos se van a asignar. Y si nosotros hemos asignado también un nombre de variable representativo, mucho que mejor, ¿verdad? Desde que vemos la variable, su tipo de datos, ya nos hacemos una idea con claridad de qué es lo que se va a almacenar en esa variable o en esa estructura de datos, si fuera un arreglo. Ahora bien, tenemos el tema de la validación también de datos. Los tipos de datos también pueden ayudar a la validación de estos. Si se esperaba un tipo de datos, nos dice aquí específico como entrada, el programa puede en un momento dado verificar si los datos proporcionados son del tipo correcto para procesarlo. Lógicamente aquí, este es un trabajo que el programador tiene que hacer, ¿verdad? En cuanto a que verificar si el tipo de datos es el esperado y si no, pues no procesarlos. De lo contrario, si se le quiere asignar a una variable de un determinado tipo un valor que no es soportado, lo que va a hacer es que el programa va a interrumpir la ejecución y va a dar error si no hemos manejado de forma adecuada esta parte. De ahí tenemos el tema de la compatibilidad y portabilidad. Nos dice que los tipos de datos pueden variar en los diferentes lenguajes de programación, entonces es importante comprender y tener claridad de cómo, digamos, se manejan los tipos de datos para poder tener ese componente de compatibilidad. Y también tenemos al final la eficiencia en operaciones. Básicamente esto está relacionado que nosotros vamos a utilizar de forma adecuada los tipos de datos de manera tal que nos permitan realizar las operaciones que nosotros debemos de realizar. Como decíamos, el tipo de datos también define el tipo de operaciones que se pueden realizar. Si son datos numéricos, podemos realizar, por ejemplo, las operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación y división. Pero si estamos trabajando con datos que son de tipo cadena, no va a funcionar lo mismo. Son otros los tipos de operaciones que se pueden aplicar sobre ello, como por ejemplo concatenación de textos, separación de ese texto en palabras, generar subcadenas, pero no es lo mismo. Entonces el tipo de datos también está relacionado con la parte de
definir el tipo de operaciones que se realizan sobre los datos. Y bueno, pues básicamente de esto se trataba el tema de hoy, que me parece que es sumamente importante que lo tengamos en consideración y que tengamos claridad cuando estamos iniciando con el tema de la programación. Saludos cordiales a todos.